participar con nosotros en esta oportunidad. Entonces vamos a continuar con el tema Semana de Victoria en Jesucristo. Si usted quiere tener entonces no solamente una semana, sino un mes, un año en victoria, puede participar entonces de este plan que según la palabra de Dios nos dará una gran victoria. Bueno, vamos entonces, estamos en 12 minutos de iniciado nuestro programa y estamos aquí en esta emisora 104.9 FM Universo. Puede entonces usted participar, le vamos a reiterar los medios, puede hacerle al mensajero de la emisora 1543-0678. Si está fuera de Mercedes, características 3773. También la línea fija de la emisora 03773. Para los que están fuera del área de Mercedes Corrientes, 422014. Bueno, vamos entonces a continuar, como le decía, en este tema que fundada en la palabra de Dios seguramente nos dará una gran victoria. Y estamos entonces en este día miércoles. Les recordamos las etapas que tenemos para preparación como pueblo cristiano, como iglesia del Señor. Y una primera etapa entonces personal, que comenzamos los domingos, día domingo, continuamos hasta el lunes, y tenemos allí el pasaje bíblico que nos acompaña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que vamos a ir reiterándole, para luego ir entrando entonces en otros pasajes bíblicos. Entonces, la segunda etapa ya forma parte de la familia. Y allí entonces, a partir del día martes hasta el día miércoles. El pasaje que nos acompaña es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Vamos entonces a estar recordando estos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender el plan glorioso que tiene el Señor con nuestras vidas. Entonces, allí en las cartas universales de Juan tenemos este pasaje bíblico que nos ayuda, nos fortalece en los planes gloriosos del Señor. Dice así: les he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Le he escrito a ustedes jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, ese entonces es el pasaje bíblico que nos acompaña en la segunda etapa y nos da seguramente una gran victoria, porque dice aquí el apóstol Juan: les escribo a ustedes padres. En una familia entonces los padres tienen fundamental responsabilidad de la vida espiritual de sus hijos. Y dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Obviamente se está refiriendo al Señor, al Padre, al Hijo, y está dando allí un plan para hacer la voluntad de Dios. Seguramente que si los padres conocieran la palabra de Dios, muy distinta sería la vida de la familia, la vida de los hijos. Recuerdo una oportunidad, allí un hombre muy conocido en el barrio, también por su gentileza, por su generosidad. Él inclusive había adoptado chicos, lo había criado allí. Él había venido de Italia y era un hombre muy servicial. Sin embargo, cuando llegó sus últimos días, me preguntó un día: ¿qué he hecho mal, Eduardo, en mi vida para que mis hijos me paguen de esta manera? Un
uno frecuentaba ya la cárcel, otra chica andaba en malos caminos y no les respetaban. Entonces allí como un hombre allí respetable, y tenía que buscar las palabras para decirle. Y primeramente le dije que él ha hecho mucho bien, porque seguramente él sabía lo que había hecho de bien. Pero le dije, mire, en realidad lo que a usted le faltó, aparte de todo eso que hizo con sus hijos, lo que le faltó a usted es conocer un poco más la palabra de Dios y encomendar su vida en las manos de Dios y la de sus hijos. Pues usted que está escuchando ahora el programa dice, a mí me gustaría que mis hijos sean personas de bien, que el día de mañana formen su familia, que tengan un buen pasar, que sean reconocidos por sus buenas acciones. Bueno, seguramente que va a necesitar entonces de la ayuda de Dios. Ella no alcanza con decir, bueno, si Dios quiere, o me encomiendo a Dios. Aquí la palabra nos dice, el apóstol Juan, que le escribía a los padres porque habían conocido al que es desde el principio. No alcanza entonces con decir buenas intenciones si en realidad yo no conozco la palabra de Dios. ¿Y por qué el apóstol Juan habla de esa manera? Vamos a retroceder un poquito, y en la misma carta, en el mismo capítulo el capítulo 2 de la primera carta universal de Juan, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias, John. Entonces, por eso es que llegamos al versículo 14, que tomamos como lema de esta segunda etapa. Y aquí ya el apóstol hace como una síntesis de la tarea de los padres, de los hijos. Y dice, si habéis conocido, porque habéis conocido el que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La verdadera fortaleza del hombre, en este caso de los jóvenes, es permanecer en la palabra de Dios. Dice, y de esa manera habéis vencido al maligno. Entonces, en una familia necesitamos reconocer en primer lugar, pero no cuando tengamos alguna dificultad o cuando se nos viene, como dice por allí el refrán, la noche encima, o sea, cuando ya está oscureciendo. Oscurecer significa tiniebla. O sea, cuando ya vienen las tinieblas y usted comienza a desesperarse y a decir qué será que está pasando. O cuando, como este anciano, ya los últimos días, gracias a Dios le puedo decir que él asistió a una congregación cristiana, y allí entonces pudo, seguramente era un hombre muy instruido intelectualmente. Entonces la palabra de Dios tenía que coronarle con ese conocimiento. Porque he escuchado también a otro anciano ya en esta ciudad, también un hombre muy conocido, también venido del mismo país, de Italia. Aquí hay muchos de origen italiano. Bueno, enviamos saludos para allí a nuestro hermano
Giorgio Cesiano, y justamente me llevó allí uno de sus hijos para orar por su padre, y allí ya en sus últimos días lo conocí, y me dice: mire, hermano, o sea, él había conocido la palabra de Dios también, pero hizo este reconocimiento ya en los últimos días de su vida. Y dice: mire, lo que tengo para decirle, dice, antes que usted ore por mí, es que el diablo utilizó mi misma inteligencia para engañarme y para apartarme del camino de Dios. Como de alguna manera reconociendo su estado, y qué bueno que es, porque hay personas que hasta un último momento dicen con terquedad y con rebeldía: yo tengo mi religión y a mí nadie me va a sacar. Y no se da cuenta que la religión no salva a nadie. Señor operador, ¿así? ¿Quién salva? Cristo Jesús, amén. Entonces, debemos, con la ayuda del Señor, aprovechar este tiempo que el Señor nos está regalando. Cada día de vida no solamente debe ser un motivo de vivir, pues algunas personas dicen: yo no tengo motivo para vivir. Y algunas hasta se quitan la vida justamente por dificultades que atraviesan, desengaños, falsedades. Y este es algo común dentro de la humanidad. El mismo Señor fue traicionado por uno de sus apóstoles, a quien Él le confió una tarea muy importante. Justamente se trataba de un apóstol. Seguramente usted conoce la historia de Judas. Y hasta último momento el Señor le dio oportunidad. Pero eso no quiere decir que era la voluntad de Dios que Judas permaneciera en ese estado de rebeldía y de engaño. Entonces, debemos aprovechar, porque la palabra de Dios nos dice aquí que los padres conocen desde al que es desde el principio. Bueno, entonces es reconocer que Dios tiene un plan glorioso para nuestras vidas, y aun cuando haya dificultades, siempre nos dará la salida. Dice el capítulo 6 también de Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Allí entonces nuevamente tenemos algo más sobre los hijos y sobre los padres. Responsabilidad entonces de los hijos: honrar, obedecer en el Señor a vuestros padres. Vemos que una de las características de la maldad de este tiempo es que los hijos permanentemente le faltan el respeto a sus padres, ni siquiera los saludan cuando se levantan. Y cuando hay una recomendación de parte del padre o de la madre, dice: ufa, otra vez, viejo, vieja. Entonces está demostrando allí una necedad que es propia de la juventud. Ya en el Antiguo Testamento también se hablaba de esto, y vamos un poquito a ver en el libro de Eclesiastés, que era allí un libro de sabiduría que escribió un rey llamado, ¿cómo se llamaba el rey, señor Pedro?
que escribió Eclesiastés? Salomón, muy bien. Ahí estamos entonces. El señor operador está conociendo, es un joven. ¿Cuántos años tiene, señor operador? 17 ahora. Así que ya conocedor de la palabra desde muy chico en su familia. Y dice aquí, en el capítulo 10, capítulo 11 ya de Eclesiastés, ya sobre el final, dice, consejo para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea que el Señor le da oportunidad a los jóvenes para que anden, pero que van a tener que rendir cuenta también acerca de sus hechos. La justicia terrenal busca de toda forma, ahora cada vez baja más la edad de la imputabilidad que le llaman, o sea, cuando alguien ya es responsable de sus hechos. Y allí hay una larga discusión como cuando si ya es responsable o todavía no lo es. Pero más importante es lo que dice la Biblia. Gran parte del derecho es tomado de la Biblia. Lo que pasa es que el ser humano se ha torcido tanto que pretende desafiar a los mandamientos de Dios. Entonces allí, con todo el conocimiento que Dios le ha otorgado para que conozca, resulta ser que cada día los jueces dictan fallos fuera de la justicia. Las leyes que deberían tener en cuenta para hacer justicia. El derecho debe ir en busca de la justicia. Y entonces allí el salmista dice, en un reclamo a las autoridades, llamando la atención a los jueces y a los gobernantes que actúen con prudencia, porque el Dios de todo lo creado está observando y seguramente va a tomar cuenta. No crea que porque el Señor es lento muchas veces en su accionar, Él no lo hace. Dice en el capítulo 2 de Salmo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Ella está hablando a dos poderes del Estado, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Los medios informativos hablan de una connivencia, pero no para el bien, sino para el mal. Y dice el versículo 11 entonces de Salmo 2, que usted puede buscar luego y leer, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Y honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. El versículo 12 del Salmo 2 que nos habla directamente de la responsabilidad que tienen las autoridades. Ahora pues, oh reyes, ser prudente y admitid amonestación. A mí no me va a decir nada porque yo soy el que fui elegido por el pueblo, dicen algunos. O no lo dicen en público, pero sus hechos demuestran esa soberbia. Pero dice también la palabra de Dios, servid a Jehová. Usted se da cuenta ahora por qué las autoridades juran
sobre una Biblia. Bueno, estamos saliendo un poco del tema, pero en realidad todo esto tiene que ver con la victoria. Y dice, servir a Jehová con temor. El temor de Dios, dice el libro de Job, es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia, ¿usted qué quiere ser? Una persona inteligente, un joven inteligente. Dice, voy a ir a estudiar para ser una persona preparada. Y dice alguno, bueno, la única forma es que estudie para que el día de mañana sea alguien en la vida. Y el estudio está muy bueno en tanto se tenga en cuenta a Dios. Porque dice en Proverbio, ¿de qué le sirve al hombre la erudición no teniendo entendimiento? Y el entendimiento viene de parte de Dios. Por eso en el libro de Job, allí en el capítulo 28, versículo 28, el Señor nos dice de esta manera. Capítulo 28, versículo... Tenemos el audio del programa, si usted quiere luego tomar en nota. Dice entonces en el capítulo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Usted si quiere ser inteligente debe apartarse del mal. ¿Y qué es el mal? El mal es el pecado. Cuando el ser humano desaprueba, rechaza los mandamientos de Dios. Pero no importa los títulos intelectuales, científicos de la ciencia que usted puede tener, si usted está en el mal o está en algún pecado, significa que usted no es inteligente, porque para Dios la inteligencia es apartarse del mal. Entonces allí está la misericordia de Dios renovada sobre nuestras vidas. Y volvemos un poquito a Eclesiastés con los jóvenes, porque era aquí la segunda etapa acerca de los jóvenes que forman parte de una familia. Capítulo 11, entonces versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Como coincide aquí entonces lo que decía Job. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contestamiento. Significa que si no aprovecho bien el tiempo para apartarme del mal, luego cuando llegan ya los años, lo único que voy a poder decir es, no tengo ganas más de vivir, ya he hecho mucho mal. Entonces, esta es la oportunidad que el Señor nos está regalando. Y la misericordia de Dios nos